Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Una vez más les saludamos en el amor del Señor, esperando que estén disfrutando de este día tan hermoso. Y al mismo tiempo queremos invitarles para que nos sintonicen, ya que estaremos una vez más iniciando un nuevo estudio. Y el tema de este estudio será la Asamblea Cristiana en práctica. Y esperamos que nos pueda acompañar para que podamos aprender qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. También a nuestros amigos que nos escuchan, que nos sintonizarán por este medio, pedimos también su fina atención a la palabra de Dios, esperando que también pueda tomar su decisión y pueda venir y aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces, antes de que nuestros hermanos vengan a este lugar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios y luego cantaremos un himno que está de nuestros escenarios, es el 334, y el tema principal del canto es Ama la Biblia. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, en esta tarde una vez más llegamos hasta tu trono de gracia, agradeciéndote por la oportunidad, por el privilegio de estar una vez más en este lugar, de poder una vez más compartir tu palabra. Te agradecemos por nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, que un día vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te damos gracias porque ahora podemos disfrutar, oh Padre eterno, de tus bendiciones, podemos disfrutar, oh Padre eterno, de tus promesas. Gracias porque ahora somos hijos tuyos y gracias por ese don inefable de la salvación de nuestras almas. Después de agradecerte, Padre eterno, queremos pedirte que nos ayudes en esta tarde, que ayudes a nuestros hermanos, que los dirijas en este estudio para que todo lo que se haga sea para honra y gloria de tu nombre. Pedimos por tu palabra que llegará a los corazones, que pueda hallar cabida, nuestros hermanos puedan regocijarse y puedan ser alentados, puedan ser confirmados, ya que en este tiempo tan difícil que vivimos es un poco complicado, pero pedimos que tu palabra pueda ser de ayuda hacia cada uno de ellos. También pedimos por las personas que nos escucharán, que tú les ayudes, que tu Santo Espíritu también pueda llegar hacia ellos y ellos puedan reconocer a Cristo como su Salvador, y en esta tarde puedan aceptarle, reconocer que son pecadores y reconocer a Cristo como su Salvador. Dejamos pues todas estas cosas esperando que tú nos ayudes y que todo lo que se haga sea para honra y gloria de tu nombre. Acepta pues la gratitud y todo lo que te enviamos, porque lo hacemos siempre a través de la persona de nuestro Señor Jesús, a quien por medio de Él te damos la honra y la gloria. Amén. Nos cantaremos el número 334. Ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Cristo es su tema, el Hijo entregado, para salvarnos de nuestra maldad. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia de Dios es el don. Lee la Biblia, sus bellas historias traen al alma salud celestial. Llena en tu espíritu todas sus glorias y gozarás de su luz eterna. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia de Dios es el don. Sigue a la Biblia que puede guiarnos por los peligros que abundan aquí, y al fin con Cristo podremos gozar
Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, apreciables amigos que nos ven y nos escuchan. Es para nosotros un motivo de gozo una vez más estar con ustedes, entrar a sus hogares, que amablemente nos abren a través de esta transmisión, por medio de estos medios de comunicación. Una vez más, gracias a todos ustedes por dejarnos entrar a la intimidad de su hogar para continuar compartiendo la bendita palabra de Dios con ustedes. Con la ayuda del Señor vamos a comenzar un nuevo tema que tiene que ver con la iglesia local, la asamblea cristiana. Y el tema principal que comenzamos este día o esta tarde es la asamblea cristiana en práctica. Y vamos a leer en las Escrituras algunas citas bíblicas para hablar de este tema. En esta tarde haremos la presentación. La presentación, por supuesto, nos llevará algunos minutos y puede ser que nos lleve todo este estudio, todo este tiempo de esta tarde. Pero algunas de las cosas que vamos a ver en este nuevo tema que traemos con la ayuda del Señor para todos ustedes, tenemos la presentación, luego la iglesia cristiana, el bautismo en el Espíritu, señales distintivas, un vigoroso testimonio evangélico, la práctica del bautismo de los creyentes, recepción a la asamblea, comunión en la asamblea, sana doctrina, ciertas doctrinas fundamentales, la cena del Señor, las oraciones. Esos serán algunos tópicos, algunos puntos que trataremos en este nuevo estudio. Así que lo comenzamos en el nombre del Señor, agradeciendo a ustedes una vez más su amable y fina sintonía. Gracias por estar con nosotros conectados en esta transmisión. Es para nosotros un privilegio y un gozo también estar con ustedes y compartir la bendita palabra de Dios. Nuestro estudio estará principalmente basado en el libro de los Hechos. Ahí en el libro de los Hechos vemos el comienzo de la iglesia, el principio de la iglesia, la llegada del Espíritu Santo. Pero antes de leer en Hechos, quiero que por favor me acompañen a leer en Proverbios. En Proverbios capítulo 9. Ahí vamos a comenzar nuestra lectura en esta tarde. Este libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón. Salomón fue un hombre sabio, Dios le dio la sabiduría. Cuando Dios se apareció a Salomón, Dios le dijo, pide lo que quieras, y Salomón pidió sabiduría. Sabiduría para reinar en Jerusalén, en Israel, para guiar al pueblo de Dios a Dios. Y Dios le dio la sabiduría. Y escribió este libro de Proverbios. Y este libro de Proverbios nos habla mucho acerca de, o tiene mucho, se encuentra muchas veces la palabra sabiduría. Sabiduría y enseñanza. Entonces este libro se enfoca sobre la sabiduría. Y aquí en este libro la palabra sabiduría o la expresión sabiduría tiene referencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo o a Jehová en este caso en el Antiguo Testamento. Vamos a leer entonces en Proverbios capítulo 9, 2 versículos solamente ahí, versículos 1 y 2, para ver algunos puntos que en cierta manera podríamos decir proféticamente hablan hacia el futuro, hacia lo que para nosotros el día de hoy ya es pasado. Para Salomón era futuro, hablando en cuanto a la asamblea cristiana. Dice así en Proverbios 9, versículos 1 y 2, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Damos gracias al Señor por su palabra y Él la bendiga en nuestros corazones.
En primer lugar encontramos la sabiduría, hablando de Dios, hablando de Cristo. Luego encontramos, edificó su casa. Y podemos ver dos casas o dos familias a las cuales Dios le llama casa. La casa de Israel en el Antiguo Testamento, la casa de Dios o la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Edificó su casa, es Dios quien edifica la casa. Hay un salmo que dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja el hombre. Dios edifica la iglesia por medio del Espíritu Santo y su palabra. La otra cosa que encontramos, que labró sus 7 columnas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 41 y 42, veremos estas 7 columnas en unos momentos. Entonces tenemos las 7 columnas, lo que sostiene la casa, lo que da la resistencia de la casa. Para que esta casa sea estable y permanente, hay 7 columnas, y vamos a verlos allá en los Hechos. Luego dice, mató sus víctimas. Aquí habla de sacrificio, habla de muerte, habla de sangre, y era necesaria la sangre en el sacrificio para la remisión de los pecados, y esto tiene referencia a la obra de Cristo en la cruz. Luego dice, mezcló su vino. El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, lo vamos a ver también más adelante. Vino el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, sobre los 120 que estaban en el aposento alto después que Cristo fue llevado al cielo. Vino el Espíritu Santo, bautizó a la iglesia en esos 120, y ese bautismo es para todos los tiempos, toda la edad de la iglesia aquí en la tierra. El Espíritu Santo vino una vez y se ha quedado con la iglesia, y está, como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, estará con vosotros y en vosotros, dentro, morando, y también con la iglesia. Y por último, y puso su mesa, y esto nos habla de comunión. La comunión, los unos con los otros, la comunión con el Señor, la comunión del pueblo de Dios con el pueblo de Dios. Es una bendición cuando vamos a la palabra de Dios, porque ahí encontramos la guía, encontramos los parámetros, encontramos al Espíritu Santo enseñándonos, hablando a nuestros corazones, dándonos las instrucciones para seguir fielmente el deseo, el propósito y el plan de Dios. Así que en esta tarde, en el nombre del Señor, comenzamos este nuevo estudio y vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 2. Yo voy a leer el versículo 41. Otro hermano leerá el 42 y otro hermano leerá el 47. Muy bien. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a leer el verso 41 para comenzar. Este capítulo 2 nos habla de los comienzos, o el comienzo de la iglesia cristiana, la asamblea cristiana. En capítulo 1 tenemos al Señor hablando con sus discípulos allá en el monte, porque el Señor los ha llamado y los ha invitado para reunirse con Él la última vez físicamente, y el Señor es tomado de entre de ellos y es llevado por una nube que le ocultó y fue ascendido al cielo. Los discípulos regresan al aposento alto, los 11 discípulos, las mujeres, María y los hermanos de Jesús, dice capítulo 1, versos 14 y 15. Ahí estaban en el aposento alto, estaban orando, estaban juntos, estaban en comunión, estaban de acuerdo, estaban contentos, agradecidos con el Señor, fortalecidos porque el Señor los bendijo cuando fue llevado arriba. A principios del capítulo 2 nos habla de la venida, la llegada
del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a estudiar en los próximos días en la voluntad del Señor. Pero aquí está la base de lo que estábamos comentando del escritor de Proverbios. Hay 7 columnas. En verso 41 del capítulo 2 hay 3. En verso 42 hay 4, son 7. Y en verso 47 está el resultado de la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia, en medio de los creyentes, de los discípulos, animados a predicar el Evangelio, y la obra del Señor creciendo con el poder y la guía del Espíritu Santo. Y en verso 47 se ve los resultados del Espíritu Santo, resultados de la obra del Señor, del poder de Dios trabajando en los corazones. Sin más, leamos verso 41. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. El verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como notamos en la lectura, en el versículo 41 dice: los que recibieron su palabra. ¿Qué es recibir la palabra? ¿Qué quiere decir esta expresión que hay en las Escrituras? Bueno, recibir la palabra es creer en ella, creer a Dios, quien es el autor de la palabra, quien es el que da la palabra, es recibirla, creerla, creer en Cristo, porque Él es la palabra encarnada, Él es el Logos. En el principio era el Verbo, dice Juan, capítulo 1 y verso 1. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pues ahí la palabra Verbo es el Logos de Dios, es el Señor Jesucristo. Recibir la palabra es recibir a Cristo, creer en Cristo. Los que creyeron en Cristo, los que recibieron su palabra, los que estuvieron de acuerdo a ese mensaje, escucharon el mensaje del Evangelio, lo apreciaron, lo atesoraron, lo recibieron en sus corazones, fueron bautizados. Es el segundo paso. No se puede bautizar sin ser salvo, porque el que se bautiza sin ser salvo simplemente recibe un baño. Es necesario recibir la palabra, es necesario creer en Cristo, y que es el primer paso para llegar al Señor. El segundo paso es ser bautizado, obedecer el mandamiento del Señor Jesucristo, ser bautizado, identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El tercer paso, la tercera cosa, se añadieron, ser añadido a la iglesia. En este caso, a la primera iglesia, a la única iglesia que había en ese entonces, que está en su comienzo, en su nacimiento, unido a la iglesia. Se añade a la iglesia local, en este caso la iglesia universal, la iglesia en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, porque ahí están predicando, ahí predica el apóstol Pablo en ese gran mensaje, ese gran sermón del apóstol Pedro, Pedro está predicando, ha predicado Pedro, y como 3,000 personas se convierten al Señor. Recibieron su palabra, fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Y vemos 3 columnas en el comienzo de la iglesia. En el versículo 42 dice el verso: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos y con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí usted se puede dar cuenta por la gramática de que hay una coma
es punto y aparte. Es bien interesante esto, como nos estaba explicando nuestro hermano Freddy, para ver lo que se practica en una asamblea conforme a la voluntad del Señor. Y leemos en el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire, en el capítulo 1 y verso 13 hay una lista, y la vamos a leer con cuidado. Dice, capítulo 1 de Hechos, y verso 13: y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. En la doctrina de los apóstoles, es decir, que ellos continuamente, diariamente se reunían para orar, estaban unánimes. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban enseñando lo que habían recibido, la doctrina del Señor Jesucristo. Es interesante ver de que ellos estaban en capítulo 2 respaldando la predicación del apóstol Pedro. Ellos no estaban pensando conforme ellos creían. Ellos no habían hecho otro grupo aparte, sino estaban unánimes. Ciertamente, en capítulo 2 de Hechos, su verso 29, Pedro se le está explicando a los israelitas acerca de la salvación. Y todos diciendo amén, amén. Es decir, que les está enseñando la forma de ser salvo a los creyentes. Y en el verso 38, por ejemplo, dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué importante es esto, entender, hermana y hermano, usted que está dentro de las asambleas cristianas, porque esa es la doctrina de los apóstoles. Y la primera palabra que aparece en el verso 42, y perseveraban, no está diciendo que de vez en cuando se reunían o posiblemente parte de la doctrina cumplían, no, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 2 y su verso 20. Efesios capítulo 2, verso 20 dice: edificados, y está hablando ya muchos años después, a otra congregación que no fue en Jerusalén, sino fue a los Efesios. Ha pasado ya tiempo, pero Pablo va a hablar a los creyentes ahí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire qué bendición es indagar, es ver en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la doctrina de los apóstoles y estar fundamentado en la doctrina de los apóstoles. Pero dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Así que el resultado es en quien todo el edificio bien coordinado se está apoyando, se está colaborando, se está trabajando en este proyecto. Y dice, va creciendo para ser un templo santo en el Espíritu. Y quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
en el versículo 47 de los Hechos de los Apóstoles que hemos leído, dice así. Leamos el verso 46 también. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, nuestros hermanos ya han explicado un poco más, podríamos decir un poco más amplio en cuanto a esto. Nuestro hermano Freddy también mencionaba lo que nos enseña el verso 47. Es el resumen de toda la práctica, la acción, el trabajo de una asamblea cristiana. Su acción es trabajar. Su resumen es de poder, como quien decir, elaborar, trabajar, sembrar lo que es la palabra de Dios que ha recibido al recibir el Espíritu Santo, porque nos narra lo que es en el versículo, desde el versículo 1 en adelante, sobre la manifestación del Espíritu Santo, donde todos al recibir el Espíritu Santo recibieron también la autoridad o la potestad, y recibieron todos también lo que es la práctica que debe tener su función la iglesia. Y la iglesia, aquí usando la palabra iglesia, el Señor Jesús también utilizó la primera mención en Evangelio según Mateo, en el capítulo 16 y el verso 18, la primera mención sobre la palabra iglesia, cuando el Señor Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero el Señor Jesús mismo habló sobre la roca de su persona. Él es la principal, Él es el fundamento donde la iglesia iba a ser edificada. Por eso Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y al recordar de lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Edificaré mi iglesia, dijo el Señor, sobre esta roca. Y Pablo dijo: edificaos sobre el fundamento. La roca principal es la piedra angular, es la piedra que fue colocado para poder ser el fundamento, la base perfecta de una iglesia, donde la iglesia ahora está siendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, cuando vemos aquí en la palabra, el resumen de todo esto nos habla sobre la acción, sobre la predicación, sobre el proclamar el mensaje. Ya los creyentes, ya los cristianos, habiendo recibido el Espíritu Santo, pues tienen la autoridad de predicar con denuedo. Quiere decir sin ninguna, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1 y el versículo 16. El apóstol Pablo pudo decir ahí que hay que predicar el Evangelio sin vergüenza, sin tener ningún tropiezo. Hay que divulgar el mensaje. Entonces, la presentación del mensaje es la vida de Cristo crucificado en una cruz. Entonces, su resumen es lo que vemos aquí. Los creyentes que se añadían a la iglesia es que eran gozosos, estaban contentos de haber estado ya añadidos a la iglesia de Cristo. Continuamos. Es interesante notar todas estas cosas de las cuales estamos hablando. En el versículo 42 ya nuestro hermano hablaba acerca de la cuarta columna, que es la doctrina. Tenemos la quinta, que es la comunión unos con otros. La sexta, que es el partimiento del pan, la cena del Señor, algunos le llaman la Santa Cena. Y el número 7 es las oraciones, es una columna, es un sostén para la iglesia. La iglesia no se puede sostener sin oraciones.
Necesitamos las oraciones. Debemos orar al Señor. Entonces, aquí tenemos las 7 columnas sobre las cuales está edificándose la iglesia. Y estas columnas están asentadas sobre una base, sobre un fundamento, sobre una piedra, la piedra angular que los edificadores, los antiguos, los judíos, rechazaron. Dice el apóstol Pedro en su capítulo 2 de la primera carta que Cristo es la piedra preciosa para Dios. Él es precioso para Dios y es la piedra principal. Pero los constructores religiosos sacaron la piedra principal y edificaron su casa sobre la arena, como bien dijo el Señor Jesucristo. Pero nuestro hermano señalaba lo que dice Mateo 16, 18. A la respuesta de Pedro, el Señor Jesucristo dijo: sobre esta roca, no sobre donde él estaba parado físicamente. Cuando Cristo dice sobre esta roca, está hablando de su persona, porque Él es la roca del Antiguo Testamento, como dijo David en los Salmos: Jehová es mi roca, Él es la roca de la salvación. Sobre Cristo, sobre esa roca, está edificada la iglesia. La iglesia no está edificada sobre Pedro, ni sobre Pablo. Ambos hombres fueron grandes siervos de Dios, hombres de Dios, que sirvieron al Señor hasta la muerte, pero ellos hasta el día de hoy no han resucitado. Sus huesos, que se han convertido en polvo, como dijo Dios allá en Génesis, están ahí en la tumba. Uno solo ha resucitado de los muertos, ha triunfado sobre la muerte y sobre el diablo con poder, y es Cristo Jesús. Él se levantó, Él resucitó de los muertos, se presentó a sus discípulos con pruebas indubitables, y es sobre Él, sobre Cristo, que están edificadas estas columnas, que se está construyendo espiritualmente la iglesia, como nuestro hermano ha leído. Sobre Cristo, Él es el fundamento. Y como ya leyó nuestro hermano, nosotros tenemos que edificar sobre el fundamento o sobre lo que los apóstoles pusieron, guiados por el Señor y por el Espíritu Santo. Pero ¿cuáles apóstoles? ¿Los que se nombran apóstoles el día de hoy? No. Nuestro hermano leyó ahí en el versículo 15. Ahí está el nombre de cada uno de ellos. Ellos dieron las instrucciones. Ellos pusieron la base, el fundamento. Y ya no se puede cambiar el fundamento. Es uno solo. Está establecido. Y sobre ese fundamento, que es Cristo y la doctrina bíblica de la palabra de Dios, la iglesia está en plena construcción, en pleno apogeo de crecimiento. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3 lo ve como un edificio, lo ve como una labranza también, como un campo de siembra donde se coloca la semilla. Dios la bendice, fructifica, produce mucho fruto. Y es lo que está sucediendo el día de hoy. Entonces nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 16, 18, dijo: sobre esta roca, sobre su persona, edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, no es nuestra, es de Él. A Él le pertenece. Él la compró con su sangre. Y en el estudio pasado, el que terminamos la semana pasada, estábamos estudiando acerca de su venida del cielo a las nubes para arrebatar a su iglesia, llevar a su amada al cielo, donde estaremos con Él para siempre. La quinta columna que se nos menciona aquí dice en el verso 42, en la comunión unos con otros. Aquí hay un poquito de problema porque muchos dicen que la comunión es el partimiento del pan. No, esto es separado. Y vamos a explicar un poquito por qué. En la comunión
unos con otros y en el partimiento del pan. Es decir, que el partimiento del pan es la manifestación de la comunión que se hace entre los hermanos. Miren, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, que la comunión unos con otros habla de algo en común. Estaban unánimes. Y aquí dice, todos los que creían, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Por qué es interesante eso? Porque dice el Señor Jesucristo, que era su deseo en el Evangelio según Juan, capítulo 17, y su verso 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que vean que tú me enviaste. Es decir, que la relación entre los creyentes, el estar juntos, el estar unánimes, perseverando, esto da a las personas que no son creyentes una visión de lo que es el Señor. Unánimes, mire, dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, en Hechos, aquí estamos viendo cuando la iglesia está comenzando. Después de esta predicación del apóstol Pablo, se habían convertido 120 personas. 120 personas habían visto la comunión que tenían los creyentes. Pero también no solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no solo perseveraban en la comunión unos con otros, sino perseveraban en el partimiento del pan. Recordar a nuestro Señor Jesucristo, pensar en sus sufrimientos, pensar en su sepultura, pensar en su resurrección, pensar en su exaltación, pensar en su retorno. También esto habla a las personas que visitan a las asambleas. Por eso es tan interesante de estar en estas columnas. Y por último dice, y en las oraciones. Si no hay oración, no hay poder. Si hay oración, hay poder. Si hay mucha oración, hay mucho poder. Así que se debe leer, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en las doctrinas unos con otros, y perseveraban en el partimiento del pan, y perseveraban en las oraciones. Pero ¿quiénes eran los que perseveraban? Nuestro hermano Freddy ya ha leído el verso 41, los que recibieron su palabra, los que creyeron. Entonces aquí hay un establecimiento para todo creyente. Si alguien ha recibido al Señor como su Salvador, debe practicar todas estas cosas. Debe de estar juntos con los creyentes, apoyando a los creyentes. Y así podemos dar a conocer a otros lo que es una asamblea en práctica. Muy bien. Es interesante entonces ver lo que estamos viendo en estos versículos nada más de la palabra de Dios. Recordemos que solamente
hemos leído el verso 41 y el 42 y el verso 47. Hay profundidad de palabras que encontramos aquí según la palabra de Dios. Pero es interesante ver todo el resultado de estos versículos. Y al ver también el verso 47, encontramos algo interesante de los salvados, de los salvos. ¿Qué importancia es ver la predicación cuando los discípulos del Señor, al recibir el Espíritu Santo, ya ellos podían predicar el Evangelio? Cuando comenzaron a la predicación, recordemos que en el verso 41, los que recibieron la palabra de Dios, los que fueron salvos, los que fueron perdonados del pecado, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y estos 3,000 personas es lo que vemos a través de las Escrituras, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y también vemos las acciones siempre de ellos, no solamente porque ya había multitud de salvados que estaban en ese momento, que habían sido salvos, ya era suficiente con eso, sino eso fue la libertad de poder seguir predicando el Evangelio. Y vemos el resultado en el verso 47, siguieron ellos predicando el Evangelio, estaban unidos, unánimes, y la iglesia siempre miraba a otras personas añadiéndose a ellos. Porque aquí en la palabra iglesia también nos habla la iglesia que es el creyente, la persona que se arrepienta del pecado y se convierta al Señor Jesucristo, es salvo, es porque ha recibido el Espíritu Santo al recibir a Jesucristo como su Salvador personal de su alma. Entonces, al recibir a Cristo, recibe el Espíritu Santo y luego llega a ser una iglesia, llega a ser un templo, de lo que dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 y el versículo 19, cuando Pablo dijo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces quiere decir que estas personas que se convertían a la predicación, al ver la comunión de la iglesia, al ver la predicación que ellos escuchaban de parte de los creyentes, de los apóstoles que predicaban el Evangelio, quiere decir que ellos, al ver la unidad entre estos creyentes, ellos eran salvos. Al recibir la palabra y recibir a Cristo como su Salvador personal, llegaban a ser salvos porque llegaban a tener al Espíritu Santo y se añadían a la iglesia. Mientras que ellos no recibían la palabra, no recibían a Cristo, no teniendo el Espíritu Santo, no podían añadirse a la iglesia. Hasta que ellos se arrepientan y reciben al Espíritu Santo, se añadían a la iglesia. Entonces se unían al gozo con esa iglesia, eran salvados. Entonces llegaban a ser el templo del Espíritu Santo o la iglesia del Señor Jesús, porque ahí llega el Señor a morar entre el creyente. En el creyente, su ubicación, porque ya tiene el sello del Espíritu Santo, lo que nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 1 y el versículo 13. Ahí nos enseña el Señor cómo las personas llegan a ser salvos a través del recibir a Él como su Salvador y recibir el sello del Espíritu Santo. Y esta es donde llegaban a añadirse a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es interesante ver todo esto, la acción, el función o la práctica de la iglesia cristiana ya después de haber recibido el Espíritu Santo, entrar su crecimiento, pero su actividad de poder seguir predicando el Evangelio, predicando sobre la salvación, predicando sobre el perdón de pecados, y así que las personas sean salvos y para ser añadidos a la iglesia de Cristo. No solamente oír el mensaje, sino es
interesante es oír, escuchar y también entregar su corazón, abrir su corazón para recibir a Jesucristo como su Salvador personal de su alma. Y así de esa manera sea añadido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y ser edificado sobre el fundamento que es el Señor Jesús mismo. Muy bien. Hacemos un repaso de lo que hasta ahora hemos estado hablando. Paso número 1, ser salvo. Recibir la palabra. Creer en el Señor Jesucristo, como fue la respuesta del apóstol Pablo y Silas al carcelero en la ciudad de Filipos, cuando este hombre, después de que hubo un terremoto, quería quitarse la vida y pregunta, llegando ante Pablo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue espontánea y fue sencilla: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el punto importante, creer en Cristo. Si no ha creído en Cristo, no ha sido salvo todavía. Disculpe si le ofendo, pero si no ha creído en Cristo, no tiene la salvación. Cristo es el único que da la salvación. ¿Qué sucede? Bueno, en Colosenses dice que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, sacados de ahí, trasladados al reino de su amado Hijo. Trasladados al reino de su amado Hijo. Nos saca del engaño, de la mentira. Algunos dicen, después de convertidos, que el diablo los oprime. Esto no es verdad. Al que Cristo rescata, lo libera para siempre. Allá el endemoniado gadareno en Lucas había estado oprimido por muchos años. Todos le tenían miedo, nadie quería pasar por el lugar donde él estaba. Pero cuando Cristo llegó ahí, fue el único salvo. Cuando Cristo llegó, echó fuera a los demonios. Y dice ese pasaje bíblico, que la gente vino y le halló sentado, vestido y escuchando la enseñanza de Cristo. Nunca los demonios volvieron, porque donde habita Cristo, donde habita el Espíritu Santo, no puede regresar el diablo. Él desposee, lo destrona para siempre, lo saca de la vida y le hace una persona libre. El Señor Jesús dijo: y conoceréis la verdad es Cristo, y seréis verdaderamente libres. Eso es recibir la palabra, ser salvo, ser un hijo o una hija de Dios. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Se añadieron, fueron bautizados, es la segunda cosa, fueron bautizados. ¿Cómo es el bautismo? ¿Qué enseña la Escritura? Lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero esa palabra bautismo, bautizo, quiere decir inmersión, puesto por abajo del agua. No rociado, abajo del agua. Es una señal, una figura de sepultura. Muerto con Cristo, sepultado con Cristo, de una vez y para siempre. Pero cuando sale del agua es una figura de la resurrección, viviendo para el Señor. Se añadieron. ¿Quién es el que añade? Es el Espíritu Santo, es Dios, es Cristo. Nuestro hermano ha leído ahí como resultado del trabajo en la obra. Dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos o los que estaban siendo salvos. No son los pastores, no son los ancianos, no son los hombres, es Dios, es el Espíritu Santo que añade, agrega a la iglesia en todo el mundo y a la iglesia local, en cada localidad. Cuando una persona se convierte al Señor y es sellado con el Espíritu Santo, es agregado, añadido a la iglesia en todo el mundo
y a una iglesia local donde cada convertido debe de congregarse. Son añadidos a la iglesia. Luego, la doctrina. ¿Cuál doctrina? Vamos a ver esto más adelante, pero es la doctrina de los apóstoles, la enseñanza bíblica, la comunión unos con otros. Esa palabra comunión viene de koinonía, que quiere decir asociación, ser compañeros, ser socios, ser participantes de lo mismo, unos con otros. La comunión nos ayuda para conocernos unos a otros, quiénes somos, cómo somos. Es por la comunión. Es porque estamos juntos todo el tiempo. Entonces nos conocemos, nos amamos en el Señor, trabajamos juntos como compañeros de trabajo, como un grupo, como un equipo. Esa es la comunión. Luego, el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? ¿Cada cuánto se debe de celebrar? Vamos a verlo en las Escrituras, también más adelante. Pero el partir el pan, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Lucas: haced esto en memoria de mí. El partir el pan, la cena del Señor, es para hacer memoria del Señor Jesucristo, no memorias nuestras. Es un servicio de adoración a Dios por su Hijo, el Cordero, entregado a favor nuestro. Pensamos, recordamos su muerte. El pan nos habla de su cuerpo tan lastimado. La copa nos habla de su sangre derramada, de su obra en la cruz, de su sacrificio expiatorio, su sacrificio redentor a favor de nuestras almas y a causa del pecado nuestro. El partir el pan, la Santa Cena, la Cena del Señor, es en memoria del Señor. Es para adorar, para dar gracias a Dios por su amor hacia nosotros. Las oraciones. Es cuando el pueblo de Dios se reúne. Todos tenemos privilegio para orar individualmente en nuestras casas. Dios nos escucha. Pero hay un tiempo, hay un momento en que la iglesia se reúne, se congrega a orar juntos por la obra del Señor, por las necesidades del pueblo de Dios, por las enfermedades de los hermanos, sus diferentes situaciones, enfermedades, problemas o dificultades, por lo que se sufre en el mundo, en la obra, por la persecución y todas las cosas. Dios abre su trono de gracia en el cielo y deja que nuestras oraciones puedan subir delante de Él, y Él las escucha atentamente como un padre que ama y cuida de sus hijos. La fidelidad de Dios, la bondad y el amor de Dios. Las oraciones son una parte fundamental de la iglesia en todos los tiempos, pero más que todo el día de hoy debemos orar. Y aunque no podemos reunirnos en las iglesias ahora, en este tiempo, a causa de esta pandemia, pero en una misma hora, todos en un común acuerdo, en nuestros hogares, nos acercamos ante el Señor para orar, para clamar a Él, pedir su ayuda, su bendición, su protección, su consolación para aquellos hermanos, aquellas familias que han perdido un ser querido. La palabra de Dios es preciosa, nos enseña, nos instruye. Esto es la doctrina, la enseñanza básica para nosotros, los cristianos, los creyentes, los hijos o el pueblo de Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos que nos ven a través de este medio. Agradecidos estamos, hermanos, apreciables amigos, personas que nos ven, que nos sintonizan, que hacen el favor de escucharnos y sintonizarnos siempre. Les agradecemos por este
gesto de compañerismo y de amor también de estar junto a nosotros en esta transmisión. Saludamos a todos hasta donde llegue nuestra voz y nuestra transmisión, agradeciéndoles, como ya dijimos, y también sintiendo, hay muchos hermanos, familias también que han perdido seres queridos en diferentes países, en diferentes partes de este mundo. Nos han llegado algunos mensajes dejándonos saber la situación triste de algunas familias, lo sentimos bastante, estamos orando por ustedes, pidiendo al Señor su ayuda y su bendición, su fortaleza para todos. Y en esta tarde también vamos a orar, vamos a pedir al Señor la fortaleza y la bendición y la ayuda para cada uno de ustedes. Entonces vamos a pedir a nuestro hermano Jairo que nos despida en oración, y también todos, por supuesto, vamos a estar orando en nuestra mente y en nuestro corazón, dirigiéndonos al Señor, pero nuestro hermano Jairo nos va a dirigir en oración en voz alta en esta tarde, agradeciendo a todos su amable sintonía. Dios les bendiga ricamente. Nuestro amante Padre, gracias te damos por tu palabra que en esta tarde se ha transmitido, sabiendo nuestro Dios de que es vida a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma. Gracias, Padre, por tus cuidados, porque tu palabra dice que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor y Él cuida de sus ovejas y las saca para que beban agua y también para que pasten, puesto que Él es el buen pastor. Y ni uno de ellos se pierde, porque Él las protege y las cuida. Gracias, Padre, por tus bendiciones que recibimos espiritualmente, pero también por las bendiciones materiales que tú nos colmas cada día. Pero en esta tarde especialmente pedimos por los afligidos en nuestros hermanos. Las situaciones que se está viendo es cada día peor, oh Padre. Deseamos reunirnos, deseamos compartir, oh nuestro Padre, esta comunión unos con otros. Que deseamos, oh Padre, estrechar las manos, pero, oh nuestro Padre, en este tiempo se está volviendo difícil. Pero sabemos que está bajo tu control, tú eres soberano sobre todas las cosas, y si esto lo has permitido es por una razón. Esperamos en tu voluntad, y nuestro Dios, cuando tú aprobarás reunirnos, nosotros volveremos a reunirnos como pueblo. Y también, oh Padre, te pedimos por las personas que están pasando momentos difíciles. Te pedimos por las personas que todavía no han creído en tu Hijo amado. Deseamos, oh nuestro Dios, de que ellos vengan al conocimiento, que hagan conciencia, está un paso a la muerte, y que nuestro Dios, tu gracia y tu amor está al alcance, tus ojos están sobre ellos. Te pedimos y te rogamos, oh Padre, por la palabra que se transmite, que ellos puedan apreciarla y recibir a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por los siguientes días que tú nos ayudes, que nos confortes, que nos consueles a través de tu palabra. Pero también, oh Padre, te pedimos de que el resto de este estudio pueda ser de provecho a cada creyente, que pueda crecer, que pueda, oh nuestro Dios, valorizar todo lo que tú nos has dejado, para que podamos actuar conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos, te rogamos estas cosas. Amén. Amén.